27 no lo acabamos de terminar, pero vamos a terminarlo hoy. A ver si terminamos hasta el 30 el día de hoy. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que vistes en mí y que ahora oís que está en mí. Padre, gracias en esta noche por la palabra, Señor, que fortalece, que sustenta nuestras vidas, Señor, y que infunde, Señor mío, ese valor para continuar en medio de las situaciones que enfrentamos en medio del mundo. Así que esta noche te pido, Padre, que en esta palabra, Señor, haya bendición para cada uno de los que nos hemos estado congregando, Señor amado, y aquellos que quizás estén mirando a través de redes sociales, Señor, que seas tú, Señor, el que bendiga su vida, Padre. Así que me pongo en tus manos para que tú seas, Señor, el que ministres, el que bendigas, el que me uses, Señor, conforme a tus propósitos, Padre. Todo eso te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento, Dios los bendiga en esta noche. Continuamos, hermanos, con el tema una conducta digna del Evangelio, parte número 3. Comportamiento cristiano. Voy a hacer una pregunta, hermanos, según cómo está el mundo hoy en día. Cómo están las iglesias cristianas hoy en día, o el cristianismo por diferentes partes del mundo. Y no dudamos, hermanos, y déjenme aclarar una cosa, de que no únicamente Casa de Oración, por decirlo así, hermanos, sea una iglesia que esté siguiendo al pie de la letra, quizás en algún área erramos, hermanos. Dios nos ha ayudado a que seamos fieles al Señor. Pero hay otras iglesias que también son fieles al Señor. Hay otras personas alrededor del mundo, ministros, que Dios los usa también en la palabra, que Dios los bendiga también a ellos. Pero una pregunta que quiero hacer, hermanos, ¿qué de aquellas personas cuando hablamos de una conducta digna del Evangelio, cuando se llegan los momentos de los problemas en la vida, situaciones que enfrentamos en el diario vivir, hermanos, que mucha gente declina, porque cree que todo en el Evangelio le va a ir bien? Usted ha mirado la palabra de Dios que estamos estudiando, hermanos, porque dice la palabra de Dios que a nosotros también nos es permitido que también padezcamos por causa de Él. Y de esto estamos tratando, hermanos, porque es totalmente muy distinto, hermano, a lo que espera hoy en día la mayoría de la gente que se acerca al cristianismo, de que espera las cosas diferentes, que espera que todo le vaya bien, que espera que todo lo traten bien, que espera, hermanos, que todo marche sobre ruedas, hermanos, que no haya ningún problema. Y déjeme decir, hermanos, de que no hay que olvidar que la iglesia cristiana tiene un enemigo. Y ese enemigo, hermanos, él anda, hermanos, tratando de una manera u otra de cómo hacer que la persona se desvíe, caiga, hermano, porque anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, aunque mucha gente hoy en día tampoco cree que el diablo ya no existe, que el Señor lo derribó completamente en la cruz del Calvario, acabó con él, no, hermanos, el diablo está suelto todavía. Llega un tiempo donde el diablo, hermanos, será atado y será lanzado al lago de fuego eterno, hermanos, donde ahí jamás va a volver a salir. Pero tenemos un enemigo. Y hablamos de esto, ¿cuál es el propósito de estas enseñanzas? Que la iglesia esté firme, que la iglesia esté preparada. Porque vienen días probablemente difíciles, hermano, días quizás donde se levanta alguna persecución, hermano, en contra de la iglesia cristiana. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la iglesia cristiana? Estar firmes en el Señor. Confiar en el Señor, venga lo que venga. De esto se trata las enseñanzas bíblicas que da el apóstol Pablo a la iglesia cristiana. Así que, hermanos, mencionábamos la semana pasada, voy a dar un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada. Hablábamos sobre que el mundo, sus pueblos, sus familias, naciones, pueden estar separados, pueden estar divididos, lo mencionamos, peleándose, discutiendo, estando en desacuerdo, pero la iglesia no es igual al mundo, para nada. Debemos de permanecer unidos, permanecer juntos, unánimes, luchando, hermanos, por el Evangelio.
firmes en un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, hermanos. Así que la iglesia debe estar unida en todo tiempo. Este es el propósito de la iglesia cristiana, y quizás a veces tratamos, quizás como ministros, llegar al punto de tratar siempre que haya una unidad dentro de la iglesia, pero la única que va a traer la unidad dentro de la iglesia es la palabra del Señor. Si no hay palabra del Señor, permítame decirle, no va a haber unidad en la iglesia. Si no hay palabra de Dios, lo único que va a haber más es socialismo dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, este es el propósito. Ahora, aquí hay dos puntos claves de que la iglesia debe ser uno en el corazón y uno en los propósitos. Ser una en el corazón y una en los propósitos. ¿Cuál es el propósito? Los propósitos del Señor. Que todos caminemos con el mismo propósito. Aquí no hay un propósito para una sola persona, no. El propósito es para exaltar el nombre de Cristo. Que el mundo conozca a Cristo, que el mundo sepa que hay un Salvador, que el mundo sepa que Cristo vino al mundo y que dio su vida por los pecados del hombre. Así que, hermanos, vamos a tocar nuevamente el punto de la semana pasada, estar firmes ante los ataques del enemigo, versículo 27, al final 27, que dice así: pueda oír que vosotros estéis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio, en un mismo espíritu, luchando unánimes por el evangelio. Note, quizás se haya preguntado de dónde saca el pastor eso, que hemos estar unidos, que hemos estar en un mismo corazón, un mismo espíritu, que hemos estar en un mismo propósito. De ahí viene de que hemos estar en un mismo propósito, que todo lo que se lleve a cabo sea con el propósito de exaltar al Señor. Ahora veamos un punto interesante que mencionamos la semana pasada, demostrando las características de un soldado valiente. Hablamos el primer punto, la unidad en el espíritu. Y esto venía siendo una exhortación, hermanos, muy necesaria para la iglesia que nosotros hemos de seguir. Hablábamos sobre la unidad en el espíritu, no me metería en ello. Hablábamos que nada les haga desviar, o que nada nos haga desviar la mirada o distraernos de la posición en que estamos en el Señor. Nada. Van a venir, hermanos, cosas en la vida que quieran quizás distraernos de lo que somos en el evangelio. Hermanos, que no nos distraigan nada las cosas del mundo. Déjeme decirle, hermano, hoy en día quizás muchas personas no le sirven bien al Señor porque están distraídos con las cosas del mundo, ocupados en las cosas del mundo, creyendo que estas cosas son más importantes que las venideras. Las venideras son más importantes que lo que hay aquí en este mundo, hermanos. Así que, hermanos, hoy vamos a entrar al punto número 2 del mismo tema, compañerismo en el ministerio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener valor para enfrentar la oposición, compañerismo en el evangelio. ¿Por qué menciono esto? Porque dice en el mismo versículo 27, luchando unánimes por la fe del evangelio. O sea, el evangelio es el centro, hermano, del caminar en la iglesia cristiana. Si no es el evangelio, hermano, estamos luchando mal. Si no es el evangelio, estamos equivocados. Es el evangelio, hermano, no hay otra cosa, no puede haber otra cosa. No son nuestros intereses propios, es el evangelio del Señor. Entonces, hermanos, Pablo quería saber que los cristianos combatieran juntos. Que debemos de combatir juntos, hermanos, dentro de la iglesia cristiana, no unos con otros, sino por causa del evangelio, por la verdad, por el evangelio del Señor, que no se diluya la palabra, que se predique la palabra tal y como están las Sagradas Escrituras, hermano. Usted sabe que hoy en día, hermanos, puede haber lugares que invitan a un ministro. Me ha tocado a mí escuchar que le han invitado personas y que le dicen cuando llega a ese lugar a predicar, nada más quiero mencionarle algo, no quiero que predique en contra del pecado, no predique en contra de esto, no predique en contra de todas estas cosas, predique únicamente así porque esta es una iglesia que no queremos que se lastime. Y ha habido personas que predican la palabra y que dicen, ¿qué es usted con su iglesia? Con permiso, no, ahí nos vemos, no le predico. Sí hay, sí lo hay. Inclusive personas, hermanos, que conocemos que les ha tocado tener esa experiencia. Entonces, hermanos, aquí hay un punto, el término griego transmite la idea de los jugadores que mencionamos la semana pasada, de un equipo atlético que está combatiendo con otro equipo. Un equipo que, hermanos, que está trabajando lado a lado en contra
de un equipo contrario, un equipo que está unido. Y si usted observa en los equipos, hermanos, cuando la persona que se encarga de entrenar, hermanos, todos van con un solo propósito: luchar, llegar a ganarle al equipo contrario, pero todos deben estar unidos en lo que están llevando a cabo. Así que el contexto que de aquí de la palabra está definitivamente, hermanos, influenciado por la idea de conflicto, porque eso es lo que nos enseña aquí la palabra del Señor, conflicto. Ahora, no estoy hablando de conflictos que se levantan dentro de la iglesia, hermanos contra hermanos, hermanas contra hermanas, familias contra familias dentro de la iglesia. No, estamos hablando, hermanos, cuando lleguen los conflictos en contra del evangelio, hermano. Porque déjeme decir, hermano, en el mundo siempre ha habido personas que han querido combatir el evangelio para apagar el evangelio. Personas que llegaron a decir, hermanos, que el evangelio no iba a perdurar, que el evangelio se iba a acabar. Primero se acabaron ellos que el evangelio sigue caminando. Después de 2000 años el evangelio sigue siendo evangelio. Y no van a acabar con el evangelio, permítame mencionarle. Esa lucha que lleva a la gente en contra del evangelio, hermanos, es una lucha perdida. Porque nadie puede en contra del Señor. Nadie. No hay quien pueda combatir con el Señor. Y el que combata en contra del Señor, hermano, déjeme decirle, tiene el peor enemigo que puede encontrarse, hermanos, en toda la historia. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. No hay nadie que pueda combatir con el Señor. Así que, mis hermanos, los creyentes necesitamos actuar como un equipo en los retos que enfrentamos. Actuar como un equipo. Nunca uno contra otro, sino todos unidos, hermanos, en la palabra. Así que, hermanos, hay un punto interesante aquí que le interesaba a Pablo aquí en cuanto a la palabra, que ellos necesitaban pelear juntos. Este era el consejo de parte de Pablo. Orar juntos y servir juntos. Y esto va para nosotros también. Necesitamos, hermanos, planear juntos. Orar juntos y servir juntos. Nada por separado, nada por un lado, no, todos juntos, unánimes, hermanos, en un mismo sentido. Amén. Cuando trabajamos de esta manera, hermanos, no hay razón para que se levanten, hermanos, divisiones dentro de las congregaciones. Déjeme decirle, hermanos, que aún en la pandemia, aparte del problema que se levantó, hermanos, tanta gente que murió por causa de la pandemia, vino también, hermanos, un desánimo en muchas personas dentro de las iglesias cristianas. El 70 y tantos % de las personas cristianas se volvieron al mundo, ya no volvieron a la iglesia. Pero también vino un problema grande, hermano, de que hubo quienes también dividieron iglesias. Se aprovecharon de la oportunidad porque las iglesias, hermanos, estaban predicando a través de redes sociales, hermano, en línea. No abrían las iglesias porque no era permitido en esos tiempos. Pero hubo quien trabajó de una manera, hermanos, dividiendo las iglesias. Le digo algo, esto no es de Dios. Toda división dentro de una iglesia cristiana es del diablo. Y lo vuelvo a mencionar, hermano, ¿por qué? Porque la iglesia no debe estar, hermanos, luchando contra sí misma, la misma iglesia. Nuestra lucha es en contra del enemigo, hermanos. Amén. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Quiere que le diga algo, hermanos? Hay personas que quizás nosotros no conocemos, que se encargan, hermanos, de llevar a cabo lo que viene siendo la literatura, para enviarla a diferentes países del mundo, hermanos, como los tratados, los folletos, que mandan Biblias, todo esto, para que los países que no conocen el evangelio lo conozcan, hermano. Y son, ¿cómo le pudiera decir? Como grupos de personas, hermanos, que ellos han levantado un lugar para imprimir todo esto. Y todo lo que hacen lo envían gratis, lo mandan gratis, lo dan gratis. Todo esto, esos costos los asumen ellos mismos. Y ellos mismos a veces lo que hacen es estar levantando ofrendas, ayudas en diferentes partes del mundo, hermanos, para que colaboren, para que el evangelio siga siendo esparcido. Es lo mejor que podamos hacer, hermanos, ayudar para que el evangelio siga llegando a lugares remotos donde no se conoce la palabra del Señor.
Pero hay una cosa que voy a mencionar, hermano, de que hay personas, hermanos, y cuando hablo de persona aquí, lo que está hablando Pablo, de que se refiere más bien como a la idea en cuanto a la palabra griega, es a un grupo atlético, un equipo atlético, lo que está hablando aquí Pablo. Pero usted sabe que quizás puede haber algunos lugares, hermanos, donde haya gente que ni picha, ni cacha, y ni deja batear. Es una realidad. ¿Cuál es el problema con este tipo de personas que no aman a Cristo? No les interesa el evangelio. Y no voy muy lejos, hermanos. Son este tipo de personas, hermanos, que le voy a decir, quizás duela en alguna área que voy a mencionar. Por ejemplo, personas que están tan preocupadas porque en su iglesia ofrendan, en su iglesia dan diezmos. Ese tipo de personas tienen problema porque no quieren que el evangelio se siga llevando a cabo, que siga llegando a lugares necesitados. Porque si no colabora en esa área, sinceramente le voy a decir, no es cierto que aman a Cristo. Aman más a Mamón que a Cristo. ¿Quién es Mamón? Las riquezas, el dinero. Y ese es un enemigo dentro de la iglesia cristiana. Cuando una persona, hermano, un cristiano que ama demasiado el dinero es una persona que no ama a Cristo. Está el dinero primero para él. Es lamentable, pero es la verdad. Se han levantado pastores, hermano, yo siempre le he dicho a los pastores que han llegado a abrir una obra, para que usted llegue a pastorear una iglesia, tiene que ser una persona que en realidad también aporte, sea una persona que diezme, sea una persona que ofrende, porque el día que a usted le toque estar haciendo esto, usted va a tener que enseñar para que el evangelio continúe hacia adelante, no que el evangelio, o más bien si no hay dinero no hay evangelio, no, el evangelio va a seguir siendo evangelio hasta el fin de los tiempos, hermano. Nadie lo va a poder parar. Pero debemos de ser personas que cuando decimos que amamos al Señor, hermanos, que no escatimemos nada en cuanto a estas cosas y seguir luchando por el evangelio a toda costa. Amén. Así que, hermanos, la iglesia, cada miembro de la iglesia debe de combatir por la fe del evangelio. Cada miembro, no estoy diciendo únicamente el que pueda, no, cada miembro es nuestra responsabilidad, hermanos. Combatir, trabajar, luchar, esforzarnos, ejercer toda la energía posible, hermanos, todos cooperando juntos para el evangelio. Si ninguna persona, hermanos, que llegue a renunciar algún día, y lo menciono de esta manera, o que dé un paso al costado, hermanos, o que se vaya del campo del juego, porque de esto es lo que está tratando Pablo aquí en la palabra. Sí que es cierto, la oposición es muy difícil, sí es. Por lo tanto, la fe del evangelio necesita, hermanos, a cada miembro trabajando y luchando juntos por el evangelio. Hay responsabilidad en la iglesia cristiana, hermanos, sinceramente. Pero hay personas que no quieren este tipo de enseñanza. No lo hay. ¿Por qué? Porque no les interesa el evangelio. Hay personas que quieren oír otra cosa distinta. Hermano, la iglesia moderna quiere oír otras cosas distintas, hermano. Diferentes. Y la realidad de las cosas, hermanos, es que debemos estar firmes para que cuando llegue el problema en contra del evangelio, la iglesia cristiana tiene que estar firme para seguir luchando por el evangelio. Amén. Punto número 2, la disposición de sufrir por Cristo. ¿Ha meditado usted en esto? La disposición de sufrir por Cristo. ¿Quiere que diga algo? No a toda la iglesia le gusta este punto. Y no a toda la iglesia le interesa ese punto. La realidad de las cosas. Pero vayamos a lo que dice la palabra, versículo 28 al 30. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros se nos ha concedido, yo quiero que preste mucha atención a esa porción, pero a vosotros, porque a vosotros se os ha concedido, ¿qué dice ahí? Dígalo fuerte. Pero ¿qué es lo que se nos ha permitido eso? ¿Qué es lo que se nos ha permitido? De que no únicamente creamos, dice ahí la palabra, por el amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Hay gente, hermano, que le gusta que le hablen de puro amor. ¿Sabía usted eso? Es que no hay puro amor.
No quieren oír nada más, puro amor. Y llegan al punto de decir, esta iglesia no tiene amor. ¿Sabe una cosa, hermanos? Es muy importante que la iglesia sepa que no es únicamente, hermanos, creer en Él, así nada más, sino también sufrir por Él. No es nada más creer, es también sufrir por el Señor. Y ahí se cumple, hermano, la realidad del Evangelio, donde dice ahí Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que a Dios aman todas las cosas le provienen para bien conforme al propósito de Dios somos llamados. Este va al contexto de porque aquellas personas que sufren por el Evangelio, que sufren por Cristo, que dan su vida por Cristo, que salen adelante por el Señor. Usted pregúntele a una persona, hermanos, que ha pasado, ha padecido, ha sufrido, le ha llovido, hermano, por causa del Evangelio, hermano, y usted le pregunta por qué es que está fuerte, y le va a decir, porque Cristo murió por mí y yo estoy dispuesto aún a dar hasta mi vida por Cristo. Amén. Dice el versículo 30, sufriendo el mismo conflicto que viste en mí y que ahora oís que está en mí. Otra palabra, Pablo le estaba diciendo a los filipenses, esto que ven que me está pasando a mí, a ustedes también les va a pasar. Va a llegar el día en que ustedes van a sufrir también la persecución. Y dicho y hecho, así sucedió. Ahora veamos un punto. No debemos de intimidarnos por causa de nuestros adversarios. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, obediencia en el conflicto. No renunciar. No renunciar. Versículo 28, de ninguna manera amedrentado por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos. Note, aquí hay una seguridad, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros. La palabra aterrorizados, en el griego, esta palabra se aplicaba originalmente, hermanos, a un animal asustado. Particularmente, hermanos, a un caballo asustado. Así que a la luz del resto del versículo, dice la palabra, los que se oponen, o sea, a los adversarios, y también aquí hay una palabra que viene siendo en el griego, no se refiere a que los adversarios sean los judíos, sino se refiere a más bien, hermanos, a los paganos. Evidentemente Pablo tenía en la mente, sabía la oposición que él mismo se había encontrado en Filipos. Así que no estaba hablando de los judíos que se oponían al evangelio, estaba hablando de los paganos que tuvo que enfrentar él también por causa del evangelio. Así que un comentarista lo puso de esta manera, lo parafraseó de esta forma, en estas palabras de él. Él lo dijo de esta manera, no importándonos un comino vuestros enemigos. O sea, no interesa, venga lo que venga, no tengamos pendiente de ello, sino estar firmes en el evangelio. Si Pablo, hermanos, aquí en estas palabras, cuando menciona de que no de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, da la idea de que Pablo, hermanos, más bien, él estaba también comparándose con Moisés cuando le dio las instrucciones Moisés al pueblo de Israel. Ahí en capítulo 31, versículo 6 de Deuteronomio, ahorita lo vamos a leer, donde él le daba las finales instrucciones antes de que Moisés partiera. Él estuvo dando un consejo, qué es lo que tenían que hacer. Así que más bien esto puede ser empleado, hermanos, empleando el lenguaje de Moisés, no temáis ni os aterréis delante de ellos. Ahí dice, vamos a Deuteronomio 31:6, sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. O sea, había una seguridad de que Dios les iba a dar la victoria al pueblo de Israel al meterlos, hermano, a Canaán, cuando los iban a llevar a la tierra prometida. Viniera lo que viniera, que no tuvieran miedo. Era la palabra que Dios estaba poniéndole a Moisés para que hablara aún también a Josué y al pueblo de Dios. Ahora, igualmente a la iglesia cristiana, es la misma manera de que no debemos de tener temor, hermano, cuando se levante algo en contra del evangelio. Ahora, entonces vamos al punto que la lucha de la iglesia de Filipos venía siendo una señal de destrucción para los adversarios. Es lo que Pablo lo está diciendo ahí muy claro.
Estaba diciéndole Pablo que al final Dios iba a triunfar, poniendo a los adversarios, hermanos, del lado perdedor. No hay quien le gane a Dios, hermano. Y le voy a decir una cosa y no voy a ir lejos. Veamos lo que es Israel. ¿Cuánto tiempo han querido quitarle la tierra a Israel? Años y años. ¿Y sabe usted por qué no lo van a quitar? Porque Dios pelea por ellos, porque Dios fue el que se las dio. Y aquí cabe mencionar, como dice en Romanos, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando hablamos del Evangelio, una iglesia que está, hermanos, cimentada en el Evangelio, no hay quien la vaya a destruir nunca. Y permítame decirle, nos conviene, hermanos, obedecer el Evangelio y estar siempre dispuestos a pelear por el Evangelio, en el buen sentido de la palabra. No que vaya a andar usted peleando con la gente afuera, no. Digo, a defender el Evangelio. ¿Sí me expliqué, verdad? De Pablo, el consejo que él estando aquí, él quería que la iglesia piense lo que viene siendo en su lucha como una señal de salvación. Ahora, no como que la lucha le iba a llevar a salvarle, no, porque Cristo ya lo salvó en la cruz del Calvario, sino más bien que siguiera firme, hermanos, luchando por el Evangelio, porque no se trata únicamente de nosotros, sino que hay más personas que necesitan a Cristo en sus vidas, hermano. Así que es por esto la misma razón que sostuvo allá en el estudio que llevamos a cabo ahí en Filipenses 1, versículo 19 al 20, que hablamos sobre lo que Pablo estuvo mencionando respecto a un juego de valores que ya lo estudiamos completamente diferente del que esperamos. Un ejemplo de lo que Pablo afirma aquí en el versículo 19, donde dice, sé que, y donde él describe su confianza en su liberación. Y leamos el 19, dice la palabra, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. O sea, tenía la seguridad. Sé. Igualmente nosotros como iglesia cristiana hemos tenido la seguridad de que el bien siempre triunfa sobre el mal. Amén, hermanos. Entonces, veamos otro detalle a lo que Pablo aquí está diciendo, porque todo lo que ocurre viene de Dios. Para tener ese tipo de seguridad, él sabía que todo lo que estaba ocurriendo venía de Dios. Y otra cosa también que miramos allí en el versículo 20, donde afirma también Pablo, y lo dice muy positivamente, aquí no hay nada de negativo en cuanto a esto, para subrayar este punto. Lo vamos a leer el versículo 20 ahí de Filipenses 1, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. ¿Notó un detalle allí? Estaba dispuesto, aunque si hasta perdía la vida por Cristo, no importaba, el asunto era que Cristo fuera exaltado en él. Diciendo, él sabía más bien que en nada iba a ser avergonzado, y que en lugar de vergüenza, Cristo sería exaltado en él. Y esta pregunta deberíamos de hacer a nosotros también, nosotros mismos. De que en lugar de vergüenza, hermanos, venga lo que venga, Cristo, que Él sea exaltado en nosotros. Amén. Así que, hermanos, esa exaltación ocurriría. Esto es lo que Pablo estaba mencionando. De una manera u otra iba a ocurrir. Por medio de la vida o de la muerte. Porque Él sabía que Él era de Cristo y estaba dispuesto a morir por Cristo. Ya lo estudiamos porque Él lo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Aquí sabemos, hermanos, que en pocas palabras, acontezca lo que acontezca en la vida de nosotros, es que todo será con el propósito de exaltar a nuestro Salvador Jesucristo en nuestras vidas.
Y esto es para meditarlo todos aquellos que batallan para mantenerse firme dando un buen testimonio de Cristo. Y la verdad, le hace falta mucho lo que viene siendo los estudios de la Biblia, estudios bíblicos, a las personas que inician el Evangelio y a personas que tienen muchos años en el Evangelio, nos hace falta los estudios bíblicos para fundamentarnos más en el Señor. Veamos aquí, cabe mencionar lo que Romanos 8:28 dice: sabemos que para que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y esto es exactamente lo que Pablo estaba diciendo. Pablo afirma aquí, en el versículo 28 que acabamos de leer de Filipenses 1:28, él afirma que la oposición lo va a llevar o lo llevaría a su liberación y salvación. Él lo estaba afirmando porque él sabía de que todo era lo que estaba aconteciendo era porque Dios lo estaba acomodando, de que todo lo que ocurría venía directamente de parte de Dios. Y voy a hacer la pregunta, hermanos. A veces no nos damos cuenta que es Dios el que está operando en nuestras vidas y que viene directamente de Dios. Y deberíamos de tener también esa convicción en nuestras vidas como Pablo, hermanos. Deberíamos de tenerla. Veamos un punto aquí. Vamos a recordar que la meta principal que tenía aquí Pablo era ayudarles a los filipenses a entender que su sufrimiento y el encarcelamiento de Pablo no era un error. Observe bien esto, no era un error, sino que esto era parte también del plan mayor de Dios para el avance del evangelio. Era parte del propósito de Dios de que Pablo estuviera en la cárcel para que el evangelio siguiera avanzando. ¿Ha leído usted cuando Pablo, hermanos, estando ahí preso, él y Silas, cuando obró el Señor, ellos cantaban, y después de esto, la cárcel, hermanos, los cimientos comenzaron a moverse, las puertas de los encarcelados se abrieron, las cadenas de ellos se cayeron, hermanos. ¿Y qué pasó con el carcelero? Quería quitarse la vida al mirar lo que estaba aconteciendo. En cambio, ¿qué pasó con el carcelero? El carcelero fue salvo, él y su familia. Hay cosas que Dios permite para que el evangelio se lleve a cabo, hermanos, de que siga creciendo, llegando a lugares que necesitan conocer a Cristo. Filipenses 1:12 dice la palabra: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del evangelio. La pregunta sería: ¿usted cree que toda la iglesia esté dispuesta a esto? ¿Ah? Probablemente no. Porque para muchos lo ven de diferente manera lo que es el cristianismo para ellos. Número 2, debemos de luchar por la fe y enfrentar la oposición, basado en el versículo 29. Luchar por la fe y enfrentar la oposición. Versículo 29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Y cuántos están dispuestos, hermanos, a sufrir por Cristo? Y la palabra aquí, hermanos, concedido, porque dice, porque a vosotros os ha sido concedido por amor de Cristo, está formada de la raíz del nombre charis, que significa gracia o favor. Así que esa palabra concedido significa gracia o favor, de manera que así como la creencia en Cristo o la confianza absolutamente, hermanos, salvadora, es un don de Dios. También lo es el sufrimiento por causa de Cristo. También esto es concedido por causa de Cristo. Mateo 5, 11 al 12 dice la palabra: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Cuando alguien, hermano, lo insulte por causa del evangelio, regocíjese. Somos bienaventurados. Pero sabe que hay ocasiones que la carne se revela y se pone al tú por tú cuando esto sucede, ¿no? Así que, hermanos, el sufrimiento, y si lo puede apuntar, apúntelo, no es una señal de la ira de Dios sobre nuestras vidas. No. Cuando hay sufrimiento en una persona, porque hay ocasiones que la gente le va a decir, no, si usted está sufriendo, usted hay problema, porque los hijos de Dios no tienen que sufrir porque somos hijos de rey. Digo, qué equivocados a veces estamos en esa área. Entonces, Hechos 5:41 dice la palabra del Señor. Ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Los apóstoles sufrieron por Cristo, hermano. Dieron su vida por Cristo. Fueron azotados, encarcelados, maltratados, perseguidos, injuriados, hermano. Ellos sufrieron por el Señor. Así que para los filipenses, y si puede apuntar esto, anótelo, hermano, es una buena nota, era el regalo de bodas cuando aceptaban a Cristo, siendo uno con Él, entraban en la comunión de su sufrimiento. Eso es lo que venía haciendo para ellos. Y en aquellos tiempos, hermano, el morir por Cristo para ellos, hermano, era un privilegio. Un privilegio. Filipenses 3:10 dice la palabra, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. ¿Cuál es el propósito aquí de Pablo? De que deben de cobrar ánimo porque su sufrimiento es por causa de Cristo. Ahora, ya cuando la persona sufre por sus propios problemas, o porque le gusta levantar problemas, o porque le gusta andar en chismes, ya es otra cosa distinta, donde no puede aplicar la palabra a su persona. Amén. Ya es cosa diferente. Y podemos decir como cuando hablamos de que los que Dios aman, todas las cosas le provienen para bien, porque hay personas que se meten en asuntos que no tienen que meter. Ahí ya no le proviene para bien. Es cosa muy distinta. Amén. Entonces el propósito es de que cobremos ánimo en medio del padecimiento por causa de Cristo. 2 Corintios 8:2, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Me llama la atención, hermanos, de muchas personas, hermanos, que se alejan del evangelio porque en la iglesia no encontraron lo que ellos querían. Y la iglesia, lo que es la iglesia, es un grupo de cristianos, hermanos, que dan testimonio de Cristo, hermanos, dispuestos hasta morir por Cristo. Y hay gente, hermano, muy distinta en cuanto a eso. Buscan propios beneficios y no es así. La iglesia es totalmente diferente de lo que el mundo llega a pensar. Inclusive, hermano, no sé cuánto a usted le tocó, hermano, que alguien le haya dicho, hermano, cuando está en necesidad, mire, busque una iglesia, ahí les van a ayudar. Claro, la iglesia es caritativa, pero no es la base como para buscar una iglesia en ese sentido. No, la base es Cristo. La base es el evangelio y sigue siendo el evangelio. Entonces, hermanos, aquí hay un punto que voy a mencionar. La oposición puede empujarnos a dudar de nuestras decisiones cuando hay una oposición al evangelio. Por ejemplo, ¿cuántas veces quizás hayamos dicho, deberíamos de haber hecho esto para que no ocurriera este problema? O quizás fue algún error lo que hicimos, que le estamos cayendo mal a la gente por causa del evangelio. O si hubiera hecho las cosas de manera diferente, hubiéramos caminado mejor. Nada de esto, no hay razón para tener, hermanos, este tipo de preguntas en nuestras vidas. Cuando es del evangelio, es el evangelio. Al diablo en sí no le gusta nada de lo que es el evangelio. Así que, hermanos, para tratar este punto, Pablo aquí, hermanos,
más bien está dando la enseñanza de esta manera de que la lucha, ¿cómo le podemos decir? Es algo, hermanos, que debemos de enfrentar en medio de la oposición, sin interesar lo que venga. En otras palabras, está primero Cristo que las demás cosas, hermano. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a enfrentar las dudas, la incertidumbre que a veces se levanta en la vida de un cristiano? ¿Cómo? Volviendo a lo que sabemos con certeza, a la palabra, a lo que sabemos que dice exactamente que a nosotros nos es concedido, que así como nos ha dado la oportunidad de creer en Él, sino que también padezcamos por Él. Amén. No sé, hermanos, si usted que esté meditando respecto a esto. Porque si Dios realmente nos ha llamado a este ministerio, hermanos, y la oposición es algo, hermanos, que cabe esperar como consecuencia natural ante el mensaje que predicamos, ¿de por qué dudar? Porque la verdad de las cosas, hay ocasiones que probablemente el mensaje que se predique no va a ser un mensaje, hermano, muy halagador. Que hay gente que no le gusta que le digan la verdad. ¿Y qué va a esperar usted cuando usted esté predicando el evangelio? El mundo lo va a odiar, hermano. Se ha dicho, hermanos, que la iglesia cristiana es un estorbo en medio del mundo para llevar a cabo los planes que tiene el mundo. Exactamente. Y va a seguir siendo, esa es una oposición, hermanos. Amén. Así que, hermanos, voy a mencionar esto. De que los adversarios dudan porque se sustentan en su propia perspectiva. Y una vez más, Pablo aquí, hermanos, hablando, aborda esto más bien para ubicarnos o reubicar las cosas desde la perspectiva de Dios. De lo que Dios en realidad, lo que es la realidad del evangelio, lo que es la realidad de parte de Dios. De que debemos de regocijarnos por sufrir por Él, porque a nosotros nos es concedido por causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Y déjeme decirlo, hermanos, que este impacto de este recordatorio es reforzado por el hecho de que viene del corazón de una persona fiel, de un siervo fiel, de un hombre fiel, hermanos, dentro de la prisión. Nunca renegó en contra de Cristo. Él sabía de dónde venía todo esto. Así que, hermanos, una nota aquí interesante. Pablo no vio el encarcelamiento como una carga. No lo vio como un problema, para nada. Más bien lo miró como un privilegio o un don de gracia de parte de Dios. Lo que venía siendo el equivalente a creer en Cristo. Y lo voy a decir de esta manera, qué comparación tan increíble de que cómo desafía esto, hermanos, a gran parte de la teología moderna y al cristianismo egoísta, hermanos. Oiga esto. Y esto llama la atención. Porque para la iglesia, o más bien Pablo, él consideraba esto un honor, un privilegio sufrir por Cristo. Y como cristianos deberíamos de considerarlo igual. Si usted medita en esto que acabo de mencionar, en los tiempos modernos piensan diferente. ¿Cierto o no? Piensan diferente. Lo miran diferente. Creen de otra manera. Aunque están en el evangelio, pero creen de otra manera. Primera de Pedro 4:12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Esto es lo que es el Evangelio de Cristo para la iglesia cristiana. Y por último, el último punto, basado en el versículo 30, debemos soportar toda persecución que se levante en contra de nosotros. Versículo 30, sufriendo el mismo conflicto
que vistes en mí y que ahora oís que está en mí. Este es un ejemplo dinámico de parte de Pablo, hermanos. Pablo había sido arrestado. Pablo había sido golpeado. Pablo había sido encarcelado. Pablo había sido puesto en el cepo, hermanos. A Pablo lo dejaron casi como muerto, hermanos, por causa del evangelio. Y cuando tenía la oportunidad de levantarse, hermanos, inmediatamente volvía nuevamente, hermanos, a continuar predicando el evangelio. Estaba dispuesto hasta morir por Cristo. 1 Pedro 4, 15 al 16 dice la palabra: que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. ¿Qué es una persona entrometida? En sus propias palabras, ¿cómo dicen un entrometido? Metiche. ¿Cómo dicen en su tierra, hermanos, a un metiche? Metiche, ¿verdad? Entrometido. Porque hay gente que sufre por andar de entrometidos y en pocas palabras por andar de metiches. Y esto es lo que aquí nos da el consejo, aquí lo da Pedro. Dice, pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Pablo todo lo soportó por Cristo, hermanos. Nosotros debemos de seguir esos mismos pasos, hermanos, y soportar todo aquello que se levante en contra del evangelio. Quizás, hermanos, pudiéramos mencionarlo, de que ahorita son pocos lugares, quizás lo que nosotros sepamos aquí en Estados Unidos, hermano, de que no se vea el sufrimiento por causa del evangelio, pero hay lugares, hermano, donde las personas las matan por causa de Cristo, donde está prohibido hablar de Cristo. Nada menos, hace 2 semanas me tocó mirar en una de las redes sociales, alguien lo puso, donde se dio un edicto, no sé si en Israel, de que se prohibía predicar el evangelio y que a todo el que lo predicara, aún por redes sociales, lo iban a multar y lo iban a meter en la cárcel. Quizás veámoslo de esta manera. Estamos en un país donde hay libertad para predicar el evangelio. Pero ¿quién nos dice si siempre va a ser así? Entonces, una cosa así, hay que estar firmes en el evangelio y que nada nos mueva del Señor. Firmes. Que Dios los bendiga en esta noche.